Hebreos capítulo 10, vamos a abrir ahí. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Dice la palabra del Señor así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero empezar por el versículo 25 haciendo una meditación muy rápida. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Creo que no tengo que explicar mucho, la palabra es muy clara. Hay una exhortación de parte de Dios a no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia, la vida de los santos, de los llamados, de los redimidos, de los escogidos por Dios, necesitan tener una vida en comunidad. Y esa vida en comunidad pues implica estar juntos, reuniéndonos constantemente para poder aprender de Dios y para poder también madurar en el Señor. Así que la palabra es muy clara: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mucho me temo que los últimos meses, el último año casi ya, pueda provocar que muchos se acostumbren a no congregarse. Así que mi oración es que entendamos bien que estamos ante una situación extraordinaria, una situación causada por esta emergencia, pero no es el ideal de Dios para su iglesia. El ideal de Dios para su iglesia es que nos congreguemos en un mismo lugar para todas las cosas que la palabra nos invita a que hagamos como comunidad cristiana. No podemos hablar de comunidad si no estamos en comunidad, y la comunidad implica, como dice la palabra, creer una misma cosa, caminar hacia una misma dirección, seguir al mismo Dios y Señor, y por supuesto también estar reunidos adorando y exaltando su nombre. Así que, hermanos, no te acostumbres a quedarte en casa y ver el culto desde tu casa. Que eso sea una cuestión extraordinaria. Pidámosle al Señor que esta forma de congregarnos virtual o esta forma de congregarnos en línea sea lo más pasajera posible. Si podemos llamarle congregarnos a esto que estamos haciendo, no estoy seguro si sea lo más correcto llamar congregarnos a lo que estamos haciendo ahora, pero mientras hay otra manera de hacerlo, no te acostumbres. Amén. Ahora volvamos al versículo 24, que está ligado, como que ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué tenemos vida en comunidad? ¿Para qué permanecemos juntos la iglesia? La palabra nos dice en el versículo 24 quizá la respuesta: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la razón de que estemos juntos. Por supuesto, escuchar la palabra, adorar el nombre del Señor, pero si estamos en comunidad, no podemos evitar estar en contacto, en diálogo, en plática, en relación los unos con los otros. Y la palabra indica a la iglesia a la que le está hablando, porque algo muy importante que debes tú saber del libro de Hebreos es que es una carta dirigida completamente a una iglesia que se encuentra en una situación de persecución, una iglesia que se encuentra en un momento de lucha, de batalla y de confusión, como la iglesia de hoy. Y el Señor les dice: a pesar de la lucha, a pesar de la batalla, a pesar de la persecución que exista, ustedes permanezcan unidos a Cristo, a la palabra y entre ustedes mismos como iglesia.
Y hoy más que nunca, hermano, la iglesia tiene que permanecer unida. Aunque no podamos estar todo el tiempo, por ahora, en el mismo lugar, tenemos que permanecer unida. Tenemos que estar bien claros que pertenecemos a una gran comunidad llamada pueblo de Dios, una gran comunidad llamada los santos del Señor, una gran comunidad llamada los escogidos del Señor. Si nosotros estamos claros que pertenecemos a esa gran comunidad, entonces vamos a recibir aliento, motivación y también incluso dirección de qué se espera de nosotros y hacia dónde vamos. La palabra dice, cuando estén en comunión, cuando estén en esa vida en comunidad, busquen la manera de estimularse a dos cosas: al amor y a las buenas obras. Hermano, para estimularnos al pecado sobran formas. La estimulación al pecado sobran personas. Nos vamos a encontrar, hermano, todo el tiempo a la vuelta de la esquina, al clic de un botón de nuestros dedos. Nos vamos a encontrar con la estimulación al pecado, a las obras malignas, a las obras del diablo. Para eso no tenemos que esforzarnos mucho, hermano. Hay mucha gente que está muy interesada en estimular al mundo, en estimular a las personas al odio, al resentimiento y por supuesto a las obras de maldad, a las obras de destrucción. Todo el tiempo las noticias, la vida, lo que vemos en el trabajo, lo que vemos en las calles, nos hablan de eso. Pero nosotros, si nosotros en verdad somos hijos de Dios, si en verdad hemos sido salvados por Cristo Jesús, tenemos que entender que tenemos otra línea, tenemos otro llamado, tenemos otra dirección. Sería muy triste que como cristianos nos estimuláramos al odio, a la perversión, al pecado, a la maldad, a la destrucción, a la desintegración. Por eso el apóstol Pablo, quien se presume pudiera ser el autor de esta carta, dice: estimulen, busquen cómo estimularse. Seguramente sabe el autor de este libro que la gente o los cristianos de esa época, los cristianos de esta época, tenemos mucha influencia del mundo, mucha influencia de afuera, y es necesario recordarnos: cuiden su corazón, cuiden su manera de pensar, cuiden a quién están viendo, cuiden hacia dónde se están encaminando, para que no pierdan de vista que el estímulo más grande que debe de haber es cómo pueden ustedes animarse entre ustedes, cómo pueden impulsarse entre ustedes al amor y a las buenas obras. Y esto, hermano, es el gran llamado que tenemos como iglesia de Dios: reflejar al Señor al mundo, reflejar la luz al mundo. Por eso el apóstol Pedro dice: hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Así que el gran llamado es: ¿cómo nos podemos estimular? Al amor. Y recuerda que el amor es dar, compartir, proveer, y a las buenas obras. La palabra dice, el apóstol Pablo en otro lugar dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, en esto meditar. Entonces, ese debe ser el llamado de la iglesia. La iglesia tiene que ser una ente que se distinga en su manera de hablar. Para escuchar maldiciones, hermano, eso es muy sencillo. En cualquier lugar, hermano, no hace falta más que salir a la calle, quedarse ahí unos minutos, dejar que pase un par de personas, y seguramente vas a escuchar groserías, palabrotas, maldiciones. Eso es muy sencillo. Para mirar mala conducta, pues no hace falta más que abrir el periódico y te vas a encontrar asesinatos, robos, asaltos, estafas, mentiras, etc. La iglesia tiene que ser distinta. Y tiene que ser distinta no como una obligación, sino porque esa es la naturaleza que hemos recibido ahora en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que no pienses que estamos hablando de un imposible. No pienses que estamos hablando de algo que es anormal. No, la iglesia normal puede, con la ayuda del Espíritu Santo y por supuesto la palabra de Dios, desarrollar esa vida que el mundo necesita, una vida de amor y de buenas obras. No, insisto, no como una imposición, no como una carga. Hemos sido liberados de las cargas de la ley.
hemos sido liberados de la carga de la obligación, hemos sido liberados del azote del pecado. Los cristianos tropezamos, sí, caemos, sí, pecamos, sí, pero ya no porque estemos bajo la ley del pecado, sino porque todavía estamos en un cuerpo de bajeza que todavía necesita crecer y madurar. Bueno, ¿por qué te hablo de esto? Porque hoy quiero platicarte de esa unión necesaria de la iglesia, esa unión necesaria del cristiano a la vida en comunidad, a la vida en comunidad con su congregación y a la vida en comunidad con la iglesia universal. La iglesia romana nos ha robado muchas cosas, o más bien se apropió de muchas cosas y después las desvirtuó. Una de esas cosas es el término de iglesia universal o iglesia católica. Cuando nosotros escuchamos iglesia católica, inmediatamente nos remitimos a la institución representada en Roma, en el Vaticano, por el llamado Papa. Pero la realidad, hermano, es que el término de iglesia católica fue acuñado mucho antes que la iglesia católica surgiera como una institución. El término de católico, de iglesia católica, ya San Agustín en el siglo 3 y 4, antes de que la iglesia católica se conformara como una institución, ya lo usaba. Algunos otros padres de la iglesia ya usaban el término de católico, una palabra latina que significa sencillamente universal. Ya lo usaban para referirse a la iglesia, en el sentido claro, perfecto, de que la iglesia está en todos lados, que la iglesia es una entidad universal, que no está limitada a una nación, a una lengua, a una raza, a una población, sino que realmente cumple con lo que Jesucristo dijo, que ya no habría más griego ni judío, ya no habría más esclavo ni libre, ya no habría más hombre ni mujer, en el sentido de que en Cristo Jesús todos tienen oportunidad de salvación, de vida eterna en el mundo, para que se cumpla lo que dice Apocalipsis, que de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de todo color, de toda nación, el Señor llamaría a sus escogidos. Así que la iglesia católica genuina, no la institución, no como una religión, sino como un adjetivo correcto para la iglesia del Señor, es necesario que nos unamos a ella, a la iglesia universal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, primero teniendo bien en claro que pertenecemos a los escogidos del Señor y que el Señor tiene pueblo de Dios, tiene pueblo de Él en cualquier lugar donde hay uno que levanta su voz, que levanta su corazón y declara que Jesucristo es el Señor. Pero no podemos nosotros tampoco negar que aunque estamos unidos por el Espíritu a la iglesia en todo el mundo, tenemos también un caminar regional. Y en ese caminar regional nosotros necesitamos caminar con aquellos que están más cerca de nosotros y que tienen una identidad más directa con nosotros por muchas causas. Una identidad, primero por la fe, por la palabra, que es lo más importante, pero también incluso por un antecedente de vida que tenemos nosotros como personas o como congregaciones. Lo que te quiero decir, hermano, para no darle tantas vueltas al asunto, es que nosotros como iglesia local, Monte del Señor, Iglesia Bíblica de Jesucristo, Monte del Señor, no somos una iglesia aislada, no somos una iglesia que está en el desierto. Somos una iglesia que tiene primero identidad con Cristo, después que tiene identidad con la iglesia universal y después que tiene identidad con otras congregaciones y con otros ministros que comparten nuestra misma fe, comparten nuestra misma visión, y también en ese mismo sentido hay pastores, iglesias más cercanas a nosotros con las que estamos teniendo armonía y amistad y comunión constante. Hoy quiero platicarte de eso. Un grupo de pastores, un grupo de iglesias, estamos teniendo cercanía, estamos teniendo amistad y estamos conformando un grupo de iglesias, una confraternidad de iglesias para poder apoyarnos de manera cercana y directa. Porque si bien es cierto que podemos decir que tenemos identidad
con la iglesia de Cristo en una dirección de fe, siempre se hace necesario tener más cercanía con o contacto directo con ministros y con iglesias, con hermanos de manera más directa. Entonces, hermanos, hoy quiero compartirte de este grupo de iglesias, este grupo de pastores, que nos estamos uniendo y que poco a poco confiamos en que si el Señor quiere, solo si el Señor quiere, este grupo de iglesias y de pastores posiblemente crezca para poder influenciar de manera positiva con lo que Dios nos está mostrando a nosotros. Entonces hoy te quiero compartir acerca de Ciber. ¿Qué es Ciber? Ciber, hermano, es un grupo de iglesias, un grupo de ministros y de congregaciones que vamos a estar trabajando de manera muy cercana para fortalecer a otras iglesias, para fomentar la comunión entre iglesias, para ayudarnos con materiales de estudio, para fortalecer nuestro crecimiento espiritual, que seguramente tendremos reuniones ocasionales para poder también crecer juntos, no nada más como iglesias locales, sino también como un grupo de iglesias que podemos hacer actividades un poco más de mayor impacto. Nuestro propósito es apoyar a las iglesias o congregaciones que tal vez tengan menos fuerza y recibir ayuda de iglesias o congregaciones que tal vez tengan más experiencia que nosotros, de tal manera que se cumpla lo que la palabra dice cuando Pablo enseña que nos sujetemos los unos a los otros en amor. Y esa sujeción de unos a los otros, obviamente, es los más fuertes ayudar a los más pequeños ayudar a los que son más fuertes, que nos encontramos en circunstancias similares, sujetarnos en amor y respeto entre nosotros. Entonces quiero platicar un poquito de este movimiento que está surgiendo y que nosotros como Iglesia Bíblica de Jesucristo Monte del Señor estamos trabajando en amistad. Quiero aclarar que Ciber, bueno, ¿qué significa Ciber? Empecemos por ahí. Ciber es un acrónimo, hermano, un acrónimo formado por 5 letras, y cada una de estas letras significa algo, y hoy te quiero explicar qué significa cada una de estas letras. Ciber significa compañerismo de iglesias bíblicas evangélicas reformadas. Repito, compañerismo de iglesias bíblicas evangélicas reformadas. Creo que por ahí van a poner una imagen para que tú veas. También se ha hecho una imagen de identidad donde tú ves una Biblia abierta, una cruz y las letras de Ciber, y un texto de Timoteo que se encuentra ahí también, que es un texto que hemos tomado como base. Entonces, compañerismo de iglesias bíblicas, evangélicas y reformadas. Es un nombre muy ambicioso. Es un nombre que después de platicarlo los pastores que nos reunimos, consideramos que esto, pudimos haber solamente establecido un término, pero consideramos que todo esto es lo que el Espíritu Santo nos está volviendo a mirar, nos está haciendo que miremos todo lo que se ha descuidado, lo que la iglesia en muchas áreas o en muchos lugares las iglesias han descuidado. Hoy, hermano, con mucho amor y respeto digo, pero a veces vemos iglesias que se han olvidado de fundamentos de gran peso, tanto bíblicos como históricos. Y aunque parezca ambicioso, preferimos que el nombre nos esté recordando todo el tiempo hacia dónde vamos, qué queremos, qué es lo que el Señor nos está recordando, y que por tratar de hacerlo menos ambicioso o menos descriptivo, terminemos descuidando una de las cosas que en los últimos 2 años el Señor nos ha estado diciendo a través de su palabra, que es importante retomar, recordar y reencauzar. La Iglesia Bíblica de Jesucristo Monte del Señor, vamos a estar trabajando en este movimiento, en este ministerio o en esta agrupación de iglesias
que su propósito, ya lo dije, solo ayudar y solo impulsar nuevas congregaciones o ayudar a las iglesias que estemos dentro de este grupo. No hay un líder visible, no hay un solo hombre como cabeza, porque ya tenemos una cabeza y nuestra cabeza es Jesucristo. Ahora, yo creo que si voy explicando vamos a aclarar algunas cosas. Permíteme ir explicándote cada una de estas letras del acrónimo y creo que ahí vamos a entender qué es lo que pretende este grupo de iglesias al que ahora nosotros como Iglesia Bíblica de Jesucristo Monte del Señor vamos a estar perteneciendo y trabajando. Esto no significa que Monte del Señor no pueda trabajar con otras iglesias o no pueda trabajar con otras agrupaciones de iglesias. No, de ninguna manera, porque eso sería encerrarnos y pensar que solo un grupo de iglesias son dueños de toda la verdad. No, eso sería el más grave error. Somos un grupo de iglesias que los pastores nos conocemos de tiempo, de años, nos consideramos amigos, compartimos ahora una misma visión de trabajo, una misma visión de desarrollo como iglesias, y eso es lo que nos está haciendo que hagamos este grupo para hacernos más fuertes y ayudar a otros. Pero eso no significa que vamos a cometer el grave error de pensar que fuera de este grupo de iglesias ya no hay verdad o ya no hay relación o ya no hay nada que aprender. No. Somos de hecho, dentro de las cosas que el grupo de Ciber platicamos, es que podemos promover eventos, estudios o actividades de otras iglesias, de otros movimientos que consideremos que coinciden con lo que Dios nos está mostrando, es decir, que pueda ser de ayuda o de bendición a nuestras congregaciones. Entonces, eso creo que es muy importante para que no empecemos a pensar que vamos a cerrar un círculo. No, somos amigos, somos iglesias hermanas que queremos apoyarnos, pero que sabemos que estamos abiertos a otros movimientos que puedan tener pureza en su caminar. La letra C habla de compañerismo. La letra C de Ciber habla de compañerismo. Y el compañerismo, hermano, ¿por qué no usamos otra palabra? Porque hay otras palabras que pudimos usar como red de iglesias o como asociación de iglesias o agrupación de iglesias. Hay muchas otras. Pero ¿por qué compañerismo? Porque creo que, hermano, desde el principio hablamos que el compañerismo va a ser lo que nos va a ayudar a tener un mayor respeto y un mayor entendimiento de que no estamos unos sobre de otros, sino que todos somos necesitados del Señor. Compañerismo se define como la armonía y buena correspondencia para un propósito común. La armonía y buena correspondencia para un propósito común. Entonces estamos buscando eso, que haya una armonía entre nosotros como iglesias y pastores, aunque habrá cosas que tal vez no necesariamente todos vamos a pensar igual, porque no estamos pensando en homologar, estamos pensando en algo que tenemos en común, es Cristo, es su palabra, pero si hay uno que le gusta o siente o pretende hacer algo de una manera distinta a otra iglesia, no tenemos problemas, siempre y cuando tengamos un entendimiento común de los fundamentos bíblicos. Ahorita voy a hablar de eso. Pero podemos tener una buena correspondencia para un propósito común y trabajar en armonía a pesar de nuestras diferencias. Eso pensamos que es la definición de compañerismo. Bueno, no pensamos, eso es la definición de compañerismos. La palabra compañerismo, hermano, viene de un vocablo griego que muchos conocen. Ese vocablo es koinonía. La palabra koinonía también se puede traducir como amistad o como comunión. La palabra koinonía aparece en muchos textos, pero tal vez uno de los más conocidos es Hechos capítulo 2, cuando dice que perseveraban en la oración, en la doctrina, en la mesa del Señor y en la comunión unos con otros. La palabra que aparece ahí es koinonía, perseveraban. Eso quiere decir que eran dedicados,
eran cuidadosos de que hubiera amistad, de que hubiera comunión y que hubiera compañerismo entre hermanos. Lo peor que puede suceder es que una iglesia se aísle, que una iglesia piense que ellos son lo único que vale o que existe y que no hay nada más afuera. Es muy peligroso que una iglesia viva de manera sola y aislada. Entonces, como nosotros no vemos eso en la palabra de Dios, nosotros vemos cómo los hermanos en Jerusalén tenían comunión, pero luego se abrieron iglesias en Samaria y tenían comunión con las iglesias de Samaria. Luego se abrieron iglesias en Antioquía y tenían comunión con las iglesias de Antioquía. Y poco a poco el Señor fue abriendo más iglesias en todos lados, pero había una comunión entre ellas. Creemos que eso es a lo que Dios nos está llamando, a tener comunión con otras congregaciones, con otras iglesias, en armonía, y que hay una buena correspondencia para un propósito común. El propósito común es lo que sí hay que definir muy bien, porque yo no puedo tener compañerismo con la iglesia católica, porque no hay ninguna correspondencia en cuanto al propósito, porque el propósito es muy diferente, es totalmente diferente. La doctrina es totalmente radical. El hecho de que los católicos se llamen cristianos no necesariamente significa que sean bíblicos. Ellos no son bíblicos. Los católicos son romanos. Ellos, su orgullo es llamarse romanos. Todo viene de Roma. Nosotros somos iglesias bíblicas. Voy a explicar ahora eso. Bueno, ¿cómo sabemos que el compañerismo es algo que el Señor quiere que tengamos? Bueno, Jesucristo mismo practicó el compañerismo. El Señor Jesucristo en el capítulo 13, tú lo puedes leer en tu casa porque es un capítulo muy largo, pero te voy a decir de qué trata el capítulo 13 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesucristo está en el aposento alto, están cenando, y en algún momento el Señor se levanta, dice que se amarra una toalla en la cintura y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando fue lavando los pies de los discípulos, todos se quedaron sorprendidos, al punto que Pedro le dice: Señor, no hagas eso, no lo hagas, eso es humillante. Pero el Señor Jesucristo dijo: Pedro, deja que lo hagamos así, porque así conviene. Tú ya estás limpio por la palabra, pero es necesario que te lave los pies. Y Pedro entonces dijo: está bien, Señor, entonces lávame. Pero una vez que el Señor terminó de lavarle los pies, les dijo: bueno, así como yo hice con ustedes, así hagan ustedes también entre ustedes mismos, dando enseñanza de servicio, pero también dando enseñanza de compañerismo, dando enseñanza de amistad. Jesucristo era el más grande en esa mesa, era el más importante. Jesucristo es Dios. Sin embargo, no tuvo ningún problema en hacerse compañero de sus discípulos y lavarle los pies. Ahí el Señor Jesucristo dejó claro también algo, que el compañerismo no es para que los que parecen más pequeños terminen sirviendo a los que parecen más grandes solamente, para que los que parecen más inmaduros sean los que le rindan pleitesía solo a los que parecen más maduros. El Señor Jesucristo dijo: hay una correspondencia. Cuando hay compañerismo, hay correspondencia. Nos sujetamos los unos a los otros, nos respetamos los unos a los otros. Y eso es lo que el Señor dejó en claro con el compañerismo. Ciber, hermano, pretende tener una relación de amistad entre pastores y también con iglesias. Yo creo que ustedes, hermanos que me están escuchando, como Iglesia Monte del Señor, o si perteneces a otra congregación, tú sabes lo importante que es saber que no eres la única iglesia y que es bueno conocer hermanos de otros lugares, cómo hacen las cosas, cómo llevan sus cultos, en qué lugares se encuentran, qué necesidades tienen. Y en eso, hermano, hay una bendición el poder ayudarnos los unos a los otros. Proverbios 17:17. Cuando tú vas a Proverbios 17:17, la palabra dice: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempos de angustia. El Señor entonces en la palabra en Proverbios hace una conexión entre ser hermano y ser amigo.
Qué bueno es tener hermanos, pero es mejor cuando entre hermanos somos amigos. Y qué bueno es tener amigos, pero es muy lindo cuando entre amigos logramos avanzar y nos sentimos hermanos. ¿Por qué nos llamamos nosotros hermanos como cristianos? Porque compartimos a un mismo Padre Celestial. Pero el Señor nos invita a que no nada más nos quedemos en ese ámbito de hermandad, como una jerga cristiana, como un mote entre cristianos, sino que podamos llevarlo a un punto donde la hermandad no nada más sea el hermano de cada domingo, hermano, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Hermano, qué gusto verle, sino que podamos entrar a un punto de amistad, donde podamos ayudarnos, podamos auxiliarnos, podamos llorar con el que llora, reír con el que ríe, porque eso es lo que hace un amigo. Entonces, estamos siendo invitados a que Ciber podamos ser un grupo de congregaciones que a través del desarrollo y del tiempo que el Señor nos permita, podamos realmente vernos como amigos y podamos realmente ayudarnos los unos a los otros, ayudarnos en la necesidad, ayudarnos en la angustia, ayudarnos en la confusión, ayudarnos en las áreas que cada iglesia necesite, para que aquella iglesia que sea fuerte pueda ayudar en las debilidades de la otra. Entonces lo que buscamos en este grupo de amistad es ayudarnos mutuamente, respetándonos, amándonos y sobre todo cuidando la unidad en el Señor, para hacer que este ministerio o que cada ministerio que cada iglesia tiene pueda ser un poco más llevadero. Cada congregación tiene luchas, cada congregación tiene batallas, cada congregación tiene dificultades de todo tipo. Todos los pastores tenemos necesidades, dificultades, dudas. Como pastores, hermano, no pienses que los pastores ya nos sabemos todas. Tenemos necesidad de opinión, de consejo, de que alguien nos ayude a encontrar en la palabra alguna directriz para situaciones muy específicas que pasamos en las iglesias. Y creemos que un grupo de amistad de pastores y un grupo de amistad de iglesias va a permitir que podamos llegar al cumplimiento de la palabra cuando dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Este grupo de pastores ya tenemos varias semanas reuniéndonos. Aún en la pandemia nos empujó a reunirnos vía Zoom y estamos teniendo nuestras reuniones vía Zoom y conociéndonos un poco más, sabiendo un poco más de cada pastor, y esperamos que pronto también como congregaciones podamos conocer un poco más de cada congregación, dónde están, dónde se encuentran, qué necesidades tienen, qué características o qué batallas están pasando, y poder ayudarnos mutuamente. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan, hay una frase muy importante que Jesús declaró, y para mí me es de gran relevancia que Jesús haya dicho esto. Dirigiéndose a sus discípulos, Jesucristo, ya estando muy cerca de ir a la cruz, les dijo: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Hermano, ya hacia el final de su ministerio, Jesucristo le dice a sus discípulos: ya les dije todo el plan, ya les revelé todo el plan de salvación, de redención, ya les he dicho todo lo que el Padre tiene para ustedes. Eso es el testimonio más claro de que ustedes no son mis siervos, de que no los veo como esclavos, de que no los veo como sirvientes, de que no los veo como aquellos que tienen que rendirse a mí. Los veo como amigos, porque un amigo comparte, un amigo ayuda, un amigo impulsa, un amigo advierte del peligro. Un amigo no te va a conducir a la desgracia. Un amigo no te va a invitar a que mientas, no te va a invitar a que maldigas. Un amigo no te va a invitar a que ocultes. Un amigo te va a invitar a que seas veraz, honorable, digno, a que expreses quién eres, a que te manifiestes tal como eres, sin pena y sin vergüenza. Como Jesús reveló todo esto, les dijo: ustedes son mis amigos, porque Jesús en verdad sacó lo mejor de todos y cada uno de sus discípulos. Eso es lo que hace un amigo, saca lo mejor.
Un amigo no usa o un falso amigo usa al que está más cerca de él para usarlo como trampolín, para usarlo para sus propios fines egoístas. Jesucristo fue claro, Él vino a dar, a impulsar, a ayudar. Por eso, hermano, al final casi de su estancia en la tierra, Él les dice: ustedes son mis amigos. Tal vez es una condición muy complicada, pero que podemos lograrlo si ponemos el amor por delante. Y en este grupo de Ciber, hermano, queremos poner el amor por delante para poder ayudar a ministros y a congregaciones. Bueno, lo segundo, somos iglesias. No nada más buscamos compañerismo, sino tenemos que ser muy claros. Es un compañerismo de iglesias. Cuando hablamos de iglesias, entonces dejamos claro que es gente de Dios, gente cristiana. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 8, 19. Si me acompañas ahí en tu Biblia, 2 Corintios capítulo 8, 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su palabra fueseis enriquecidos. Bueno, este no es el texto, este es el 19, pero creo que ayuda solo para decir que eso es un rasgo de amistad, ¿verdad? Un rasgo de amistad es cuando uno de lo que tiene comparte con los demás. Pero vamos al versículo 19, que es el que quiero enfatizar. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias. Por favor, quiero que notes que está hablando en plural. Fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Quiero que notes que usa la palabra compañero. De nuestra peregrinación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Yo quiero que notes varios detalles rápido aquí. Pablo está hablando de Tito, si no me equivoco, que Tito fue designado por las iglesias en plural. Eso nos deja ver, hermano, que hay dos clases de iglesia. Primera cosa que quiero que notes: la iglesia universal de la que ya hablamos, que la iglesia universal trasciende tiempo, trasciende espacio, trasciende lugares. La iglesia universal se encuentra desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, va a estar. Pero también hay algo que podemos nosotros denominar iglesia local. Entonces, la iglesia universal somos todos los cristianos de todos los tiempos, de toda la historia, pero también está la iglesia local. Y las iglesias locales son los grupos de cristianos que se reúnen en un lugar específico, con una forma, con un orden, para darle culto al Señor y aprender del Señor. Esas iglesias locales son todas y cada una de las que conforman esta iglesia universal. Podemos decir entonces, la iglesia universal está conformada por las iglesias locales, que están conformadas por los cristianos de todos los lugares. Ahora, Pablo le dice a los corintios: Tito fue encomendado por las iglesias de Asia, es decir, iglesias locales, para que vayan a ustedes, para que ustedes puedan recoger una ofrenda, y con esa ofrenda ayudar a los que están en necesidad. Entonces quiero que notes cómo Pablo hace énfasis en que las iglesias pueden unirse para ayudar a las que están en mayor necesidad. Me llama la atención que Pablo dice: Tito es nuestro compañero de peregrinación. Qué interesante que el apóstol Pablo llama compañero a Tito. No lo llama de otra manera, lo llama compañero. Aunque Pablo era apóstol y Tito era posiblemente un pastor o un maestro, Pablo entiende que no está uno sobre el otro, sino que están en ayuda mutua, lo cual describe un compañerismo.
para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor. Pablo mismo reconoce que está siendo administrados los recursos no por él, aunque él es el apóstol, está administrado por él y por unos más, no dice quiénes, pero hay otro grupo de hermanos maduros que están administrando el trabajo y los recursos para ayudar a las iglesias. Eso nos deja ver, hermano, que Pablo no se considera la cabeza, sino solamente el promotor de un mensaje, pero de ninguna manera la cabeza suprema. Seguramente alguien puede preguntar, bueno, ¿y quién va a ser la autoridad máxima de Ciber? La autoridad máxima, hermano, es Cristo Jesús, ya lo dije. ¿Quién va a ser el apóstol? No necesitamos un apóstol, hermano, porque ya tenemos 12 apóstoles en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién va a ser el mandamás? No va a haber un mandamás. Somos iglesias de amistad. Va a haber un presbiterio, ahorita voy a hablar de eso, perdón que me adelante. Va a haber tiene ya un presbiterio de pastores que eventualmente tendrán que ceder su administración para que otros pastores de madurez puedan ayudar a que este grupo de hermandad y de amistad se haga fuerte y sólido. Pero basta ya de pensar que tenemos que tener a una persona en la cúspide de la pirámide y que todas las iglesias le tienen que rendir pleitesía y hasta mandar sus diezmos de diezmos. Eso es un abuso. Creemos en el compañerismo y en la amistad bíblica como la que Pablo nos llama, donde Pablo dice: he enviado a Tito para que él recoja una ofrenda para ayudar a las iglesias, y nosotros vamos a administrar, no dice yo, dice nosotros vamos a administrar un grupo de pastores o de ministros maduros, pero somos todos compañeros para un propósito común. Es un error entonces, hermano, pensar que una iglesia grande es una iglesia y una iglesia pequeña o un grupo de hermanos, porque son poquitos, entonces no son iglesia. Jesucristo, hermano, la Biblia llama iglesia a todo grupo de personas donde se estén reuniendo en su nombre. Nosotros, por términos, si quieres, prácticos o didácticos, le hemos llamado misión a grupos pequeños que apenas se están formando. Pero tal vez la descripción se refiere más a que estamos trabajando todavía para que ese grupo se haga fuerte. Pero en cualquier lugar donde haya un grupo de personas con un pastor asignado formalmente o un grupo de ancianos asignados formalmente, son una iglesia. Así que, grupo de iglesias, no importa si son pequeñas o son grandes, tú vas a ver, hermano, en el video que te vamos a pasar, vas a ver, hermano, pastores. ¿De qué trata el video? El video, hermanos, son mensajes de estos pastores. No están todos, desafortunadamente cuando hicimos la grabación vía Zoom no llegaron todos los pastores, pero están la gran mayoría que conforman este grupo de Ciber. Algunos son pastores de iglesias más pequeñitas, otros de iglesias un poquito más grandes, porque hablar de tamaño, hermano, es muy relativo. ¿Qué es una iglesia grande o qué es una iglesia pequeña? Eso es muy relativo. Si tú le dices a una iglesia que tiene 12 miembros y le platicas de una iglesia que tiene 30, la iglesia de 30 es una iglesia grande para la que tiene apenas 12 integrantes, ¿verdad? Si tú le dices a una persona, una iglesia que se reúnen 500 personas, pero le hablas de una iglesia de 5,000, bueno, esa iglesia de 500 es muy pequeñita. Así que en vez de hablar de iglesias grandes o pequeñas, deberíamos hablar sencillamente de iglesias que tienen un pastor o tienen un presbiterio y que se están esforzando por cumplir con el mensaje del Señor. Ahora, la suma de iglesias siempre va a ser fuerte. La Biblia nos enseña que las iglesias no estaban aisladas. Pablo le pide a los corintios que ayuden a los de Macedonia, a los de Macedonia que ayuden a los de Jerusalén, a los de Éfeso que ayuden a los de Antioquía, y ahí vemos una red de iglesias que constantemente se están ayudando entre ellas. Por eso, hermano, nos consideramos un compañerismo de iglesias, nadie por encima de nadie, nadie dominando a nadie, nadie imponiendo su voluntad sobre nadie, nadie intentando
que las cosas se hagan conforme el criterio de un solo individuo, sino considerando que todas estamos unidas por un mismo principio de autoridad, la Biblia. De ahí el tercer elemento de este acrónimo, compañerismo de iglesias bíblicas. ¿Qué significa eso? Que nosotros ponemos por autoridad a quien Dios ha puesto por autoridad en la tierra, porque la única cabeza se llama Jesucristo y la única autoridad visible se llama la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vemos, hermano, que en la palabra de Dios, en la Biblia, cuando Pablo hace uso de su autoridad, no hace uso de su autoridad diciendo: hey, yo soy el apóstol, hey, yo soy aquí el de más años, yo soy aquí el de más experiencia. No, por eso él dice: nosotros no nos gloriamos en nosotros mismos, sino en Jesucristo. Por eso el Señor dice: nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Y cuando él habla de las armas, está hablando de las armas que la palabra de Dios le concede, no las que él se inventa, no las que él se imagina. Porque la autoridad con la que Pablo iba era con la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es la autoridad de la iglesia bíblica? De una iglesia bíblica, la palabra de Dios. ¿Cuál es la autoridad, la única autoridad visible que tiene una iglesia bíblica? La palabra de Dios. No significa que los pastores no sean autoridad o que los ancianos no sean autoridad, pero ningún pastor, ningún anciano puede estar por encima de la Biblia. Nadie puede estar por encima de la palabra. Entonces nosotros queremos conformar un grupo de iglesias en amistad, de pastores compañeros, donde esta amistad esté formalizada, esté dirigida, esté normada por la autoridad que Dios ya nos ha dejado, que es su bendita palabra. Es decir, ¿qué es lo que va a normar o debe normar nuestras decisiones, nuestros compromisos, nuestra forma de hacer las cosas, aún, hermano, nuestras diferencias que podamos tener? La palabra de Dios. Queremos volverle a la palabra de Dios el lugar que nunca debió haber perdido. Es triste, hermano, ver que de repente ya no se toman opiniones de la Biblia, sino qué piensa cada una de las personas. Es triste, hermano, que los púlpitos a veces ya no están basados en textos bíblicos, sino en buenas intenciones, en buenas opiniones, pero que a veces tienen muy poco o nada del criterio bíblico. Es triste ver que a veces se usa la Biblia, pero no en su contexto completo, sino solamente en porciones aisladas, mutilando pasajes de la Biblia para complacer o satisfacer pensamientos particulares de uno o de algunos. Decir que somos iglesias bíblicas, hermano, es un gran reto, pero también, hermano, una gran petición a Dios. Que nos ayude el Señor a poner a la palabra de Dios en su peso, en su autoridad, dándole honor a las Escrituras. Sabiendo que las Escrituras, hermanos, dan testimonio sobre sí mismas. Las Escrituras dan testimonio de su poder, de su autoridad, de su veracidad, de su eficacia, de su inerrancia, de su infalibilidad, de su inspiración. Pero al decir que nosotros somos bíblicos, tenemos que decir tres cosas muy importantes. Número uno, que es decir que somos una iglesia bíblica. Número uno, tenemos que declarar que somos cristocéntricos. Una iglesia bíblica tiene que ser, por obvias razones, cristocéntrica. ¿Por qué? Porque el centro de la Biblia es Jesucristo. El centro de la Biblia es Cristo, y lo que está alrededor de la Biblia es Cristo. Lo que está al centro y lo que está en su circunferencia es Jesucristo. Una iglesia bíblica es aquella que puede encontrar a Cristo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Eso es lo que es una iglesia bíblica, la que encuentra a Cristo en ella y fluye desde Cristo para cualquier enseñanza.
Una enseñanza que usa la Biblia como pretexto sin pasar por Cristo Jesús solamente está buscando una justificación para sus propias imaginaciones. Un ejemplo muy rápido, te lo di hace unos meses me parece, pero si no te lo recuerdo. Y es un ejemplo entre muchos. Decir que un pastor o un ministro cualquiera tiene que ser reconocido como rey, como profeta y como sacerdote, eso es algo que se está usando la palabra para decir, es que David era pastor, pero también era rey, profeta y sacerdote. Por lo tanto, todas las iglesias deben reconocer que su pastor es su profeta, es su rey y es su sacerdote. Eso, hermano, es tomar la Biblia para una imaginación mía. Una iglesia bíblica pone a Cristo en el centro, y poner a Cristo en el centro es reconocer que David es una sombra y figura, como la propia Biblia lo dice en Corintios y en Hebreos, de Jesucristo. Por lo tanto, así como David era pastor de ovejas, ahora Cristo se manifiesta como el pastor, el buen pastor de sus ovejas. Con esa primera conexión todo lo demás debe de fluir. Entonces entendemos que David era pastor, y se dice que que Jesucristo es la raíz de David. Si Jesús es la raíz de David, eso significa que David y Jesucristo están conectados. No el pastorcito, hermano, en la ciudad recóndita de no sé dónde. Y si están conectados, entonces Jesucristo es el rey, el único rey. Él es el profeta, porque Él es el que tiene la palabra pura y completa del Padre que nos ha sido revelada. Y Él es el sumo sacerdote, del cual Hebreos le dedica casi la mitad de su carta, para explicarnos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros delante del Padre. Pero cuando quitamos a Cristo, cualquier cosa se nos puede ocurrir. Por eso una iglesia bíblica no es nada más decir tengo la Biblia abierta en el púlpito. Primero, una iglesia bíblica tiene que ser cristocéntrica. Segunda Timoteo 3, 15 y 16 dice, desde la niñez, hablándole Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleve a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Yo quiero que mires cómo Pablo es claro. No dice que las santas escrituras solamente te ayudarán, dice no, tiene que ser mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces las santas escrituras, la Biblia, tiene que ser recibida, estudiada, leída, amada mediante la fe en Cristo Jesús, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces la iglesia necesita ser enseñada, reprendida, corregida e instruida en justicia mediante la fe en Cristo Jesús. La segunda cosa, voy rápido hermano, es que una iglesia bíblica tiene que tener autoridad bíblica. Es decir, la Biblia tiene que ser su fuente máxima. Las predicaciones, las exhortaciones, las meditaciones tienen que ser bíblicas, lo más apegado posible al texto, que sea la Biblia la que hable de manera primaria. Juan 15, 15 ya lo leímos, cuando Cristo dice, los he llamado amigos, dice, ¿por qué son mis amigos? Porque les he dado a conocer lo que he oído del Padre. Entonces, hermano, tiene que tener la autoridad de lo que Jesucristo enseñó. Dice la palabra, y con esto quisiera respaldarlo, 1 de Pedro 1, 11 y 12 dice, pon atención, esto tiene que ser el quehacer de una iglesia bíblica, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. A ellos les fue revelado, está hablando de los antiguos, que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. En otras palabras, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Cristo en sus autores,
y nosotros creemos que ahora esta palabra inspirada a sus autores son el fundamento de la iglesia. ¿Cuál fundamento? El que la propia palabra dice: fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles apóstoles? Los que escribieron la palabra bendita de Dios. ¿Cuáles profetas? Los que escribieron la bendita palabra de Dios. Ya no hay más apóstoles ni más profetas que sirvan para poder fundamentarnos en ellos. Los únicos que dan fundamento, porque se fundamentaron en Cristo que los inspiró, fueron los apóstoles que están en la Biblia y los profetas que escribieron la bendita palabra de Dios. Y tercer cosa, rápido: una iglesia bíblica tiene una implicación doctrinal muy definida. ¿Qué significa esto? Tenemos muy clara cuál es nuestra doctrina. No andamos especulando. Tenemos muy clara cuál es nuestra doctrina. Dice la Confesión de Westminster, ya vamos a platicar de ella más adelante en otros cultos, pero la fe de Westminster en 1647, hablando de la palabra de Dios, dijo algo muy claro y muy que nos ayuda mucho a entender lo que significa la implicación doctrinal que una iglesia bíblica tiene que tener. La autoridad de la Sagrada Escritura, por la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún hombre, ni depende de la iglesia, sino que depende completamente de Dios como su autor, y por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la implicación doctrinal tiene que ser completamente bien fundamentada, sin espacio a la especulación, sin espacio a la duda, en la palabra de Dios. Si hay una enseñanza que se presta a la especulación, si hay una enseñanza que se presta a la duda, o que no está completamente bien aclarada, esa doctrina debe ser desechada, porque no tiene todos los elementos bíblicos para sustentarla. Porque la Biblia no necesita de un hombre que diga: esto significa tal cosa, ni de una iglesia que diga: solo la iglesia puede interpretar la palabra de Dios. Lo que la Biblia necesita es el Espíritu Santo para que hable al corazón de cada uno y ayude a afirmar con toda claridad aquellas cosas que sí están bien claras en su bendita palabra. Bien, somos evangélicos. Compañerismo de iglesias bíblicas evangélicas. ¿Por qué evangélicas? Hermano, aquí voy a tomar un ratito, unos 15 minutos, porque es de las cosas que más se han descuidado. La iglesia evangélica se ha olvidado de que somos evangélicos. Incluso hay algunos que dicen eso de evangélico: yo ya no soy evangélico. Hermano, yo hace muchos años yo dije: yo me desmarco de la iglesia evangélica, pero lo hice porque era un ignorante. Lo hice, hermano, porque yo miraba la iglesia que se sigue llamando evangélica, pero que se ha olvidado de lo que es evangélica. Y cuando yo miro, hermano, muchas iglesias evangélicas que están yendo detrás de las modas del mundo, están yendo detrás de doctrinas antibíblicas, están yendo detrás de los hombres, detrás de sus apóstoles, detrás de sus profetas, detrás de sus grupos musicales, detrás de sus artistas cristianos, detrás de sus propios y egoístas fines lucrativos. Yo tuve que decir: no quiero identificarme con esa iglesia evangélica, pero sí es necesario identificarnos con la pureza de la iglesia evangélica. La realidad es que muchos se llaman iglesias evangélicas, pero ya no saben por qué surgió ese término, no saben por qué se empezó a llamar iglesia evangélica a la iglesia cristiana. Era necesario diferenciar a la iglesia evangélica de la iglesia católica, pero no nada más. Hubo un momento en que fue necesario diferenciar a la iglesia evangélica de la iglesia que se llamaba cristiana, pero que estaba perdiendo fuerza en el mundo. Para los que tal vez no saben por qué es que nosotros podemos y debemos llamarnos iglesia evangélica, hay que reconectarnos con la historia.
En el siglo XVIII, la iglesia evangélica, hermano, se empezó a acomodar. Se empezó a acomodar, hermano, y empezó a perder su influencia en la sociedad. De hecho, hermano, en el siglo XVIII esa fue una razón por lo que la iglesia puritana decide salir de Europa y viajar a Estados Unidos a finales del siglo XVII, por esa comodidad que el puritanismo vio. Pero para el siglo XVII, hermano, eso se convirtió todavía en algo más fuerte. La iglesia cristiana en Europa estaba más interesada en hacer pactos políticos, en buscar tener ciertas ventajas en el gobierno. Y hubo un grupo de cristianos, los puritanos entre ellos, que empezaron a viajar a Estados Unidos, que dijeron: no es posible que eso pueda ser así. La iglesia evangélica tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Así que la primera vez que se llama iglesia evangélica, o se empezó a llamar movimiento evangélico, fue aquel movimiento que puso énfasis en tres cosas, y esta es la columna vertebral del evangelicalismo. Si estas tres cosas se pierden, entonces no tendríamos derecho a llamarnos iglesia evangélica. Pero si estas tres cosas están, entonces podemos tomar de nuestra herencia histórica y llamarnos iglesia evangélica. Número uno, el énfasis en el nuevo nacimiento. Eso se estaba perdiendo en el siglo XVIII. Las iglesias querían tener sus iglesias llenas, pero nunca confrontándolos con el pecado. Si la gente llegaba a una iglesia y la iglesia se llenaba, y la iglesia, o la gente de la iglesia, la gente que llegaba a las congregaciones, empezaba a diezmar y empezaba a ofrendar, eso es lo que le preocupaba más a los movimientos en Europa, como los movimientos anglicanos, como la iglesia ortodoxa, tener gente. Pero ya no había una confrontación con el pecado. Se dejó de perder, se empezó a decir: no hagamos que la gente se vaya y tenga miedo, o que se sienta incómoda. Veamos la manera en que la gente llegue a las congregaciones, pero no los incomodemos. Se dejó de hablar del infierno, se dejó de hablar del pecado, se dejó de hablar del arrepentimiento. Algo muy parecido a lo que hoy vemos. Así que la iglesia evangélica, el movimiento que se conoció como evangélico, puso énfasis: hay que hablar del nuevo nacimiento, y nadie puede nacer de nuevo a menos que se arrepienta de sus pecados, se reconozca pecador delante de Dios, y reconociéndose pecador, busque a Cristo Jesús como el único medio de salvación. Las cosas no han cambiado en el siglo XXI. Hoy, hermano, iglesias están siendo llenas por la música. Jóvenes están llegando a las iglesias por la música y piensan que son cristianos porque levantan las manos y porque lloran o porque danzan y sudan, pero nunca le han dicho al Señor: soy un pecador, quiero nacer de nuevo. La iglesia evangélica vio que era necesario que aquel que se llamara hijo de Dios volviera a la fuente bíblica. Hermano, el primer mensaje evangelístico que vemos en el libro de Juan es cuando el Señor Jesucristo en lo privado le predica a Nicodemo. Y cuando está con Nicodemo en lo privado, Jesucristo le dice: te es necesario nacer de nuevo. De nada te sirve que tengas una religión, de nada te sirve que te sepas la Biblia completa, de nada te sirve que te sepas todos los dogmas de tu religión judía, de nada te sirve que vayas y dejes tu ofrenda al templo. Si no naces de nuevo, no tienes vida eterna. La segunda cosa, hermano, que pusieron énfasis el movimiento evangélico fue en la predicación y la enseñanza cristocéntrica y bíblica. Cristocéntrica y bíblica. Para el siglo XVIII, hermano, en los púlpitos se hablaba más de política. En los púlpitos se hablaba más de cómo ganar las guerras. Se hablaba más de cómo apoyar a los reyes para conquistar a las naciones. Se hablaba más de cómo construir templos cada vez más grandes para competir con la iglesia católica. Cómo tener las arcas más llenas de recursos para hacer un movimiento más poderoso en la tierra. Pero ya no se hablaba de Cristo.
como el objeto de adoración, como el objeto del culto, como la parte central por la cual nosotros somos, tenemos vida y hacemos todas las cosas. La Biblia se empezó a citar, pero perdió autoridad. Era necesario volver un mensaje cristocéntrico y bíblico. Y lo tercero que en el siglo XVIII se empezó a perder, hermano, en Europa, fue el amor por las misiones. Ahora lo importante era hacernos fuertes como iglesia o como representatividad religiosa. Y se empezaron a descuidar el enviar misioneros. Ya no había recursos para misioneros, ya no había recursos para evangelistas, ya no había apoyo para que se levantaran en lugares remotos pequeñas congregaciones. Algo parecido estamos viendo hoy en día. Hermano, de repente se escuchan frases en pastores de iglesias que uno no puede entender. Hermano, yo me recuerdo cuando empezamos a transmitir en Radio Malak hace ya muchos años, 20 años yo creo. Invité a un grupo de pastores y algunos de ellos empezaron a compartir, pero como a las 3 o 4 semanas algunos de ellos dijeron, ya no. Y cuando le preguntamos por qué, dijeron, es que no llega nadie a la iglesia. ¿A mí de qué me sirve que alguien conozca de Cristo en Estados Unidos si nunca va a venir a mi iglesia? ¿De qué me sirve que conozcan de Cristo en, no sé, en China, si nunca va a venir esa persona a mi iglesia? Y Radio Malak le predica a gente de todos lados, y si no van a llegar a mi iglesia, eso no me conviene. Entonces yo dije, no, creo que no han entendido. Hermano, Radio Malak es un trabajo misionero. Es un trabajo cuyo propósito no es traer gente a la iglesia local, es traer gente a los pies de Cristo. Es ayudar a que gente conozca del evangelio donde quiera que se encuentre. No llenar nada más una iglesia local. En el siglo XVII, hermano, el movimiento evangélico, aunque comenzó sus primeras manifestaciones de que era necesario hacer algo, fue como una especie de segunda reforma. Y en Europa hubo quienes dijeron, hay que hacer algo. Wesley fue uno de ellos en Europa, que dijo, esto se tiene que cambiar. La iglesia metodista, hermano, terminó saliéndose o formándose con John Wesley, porque él se sale de la iglesia anglicana cuando dice, no puede ser que se esté perdiendo el tiempo. Algo que indignó mucho a John Wesley fue que la Santa Cena, hermano, se había convertido en un circo. Era un desprecio a la Santa Cena. Y cuando él empezó a hablar que no entienden que la Santa Cena es una manifestación de la santidad de Dios a nuestras vidas, lo corrieron. No volvió nunca más a predicar en una iglesia anglicana, y surgió su gran frase, el mundo es mi parroquia, porque comenzó predicando en los parques de Inglaterra. Whitfield, otro predicador también metodista, aunque de corte calvinista, comenzó a predicar en Europa, pero quien realmente desata lo que después se conoció como el movimiento evangélico fue un joven llamado Jonathan Edward, que decide, hermano, viajar a Estados Unidos, creyendo que había mejor tierra para predicar el evangelio en Estados Unidos. Y Jonathan Edward, hermano, surge con él algo que se conoció como el Gran Despertar. El Gran Despertar, hermano, donde empezaron a ver mucha gente que el mensaje contra el pecado, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, comenzó a cautivar los corazones de las personas. Whitfield se sube a esa ola del Gran Despertar y viaja a Estados Unidos, y comienzan a levantar iglesias, y a poner ministros, y a levantar misioneros. Entonces la iglesia o el movimiento evangélico se le empezó a denominar como un gran avivamiento. Empezó otra vez el gran interés en enviar misioneros, y eventualmente Estados Unidos e Inglaterra comienza a invertir con este movimiento evangélico y empieza a mandar misioneros a Australia, al África, a Sudamérica. La iglesia evangélica se distingue por estas tres cosas: énfasis en el nuevo nacimiento a través del
arrepentimiento por el perdón de pecados, por medio de la fe en Cristo Jesús. La predicación y enseñanza cristocéntrica y bíblica y el amor por las misiones. Algo importante que quisiera decirte para terminar con esto de que somos iglesias evangélicas, es que hubo un segundo despertar. Dentro de la historia de la iglesia evangélica hay quienes consideran que hubo un segundo despertar que ocurrió hacia finales del siglo XIX, ya no en el XVIII, ahora hacia finales del siglo XIX, que fue encabezado por un ministro de Dios que se llamaba Charles Finney, quien es considerado por muchos el padre del pentecostalismo. Charles Finney, hermano, tuvo también un encuentro con el Señor donde se dio cuenta que necesitaba él tener una expresión de arrepentimiento más, por decirlo de alguna manera, más visible, que el mundo tenía que darse cuenta de ese arrepentimiento. Así que él nuevamente comienza a predicar el nuevo nacimiento, pone énfasis en un mensaje cristocéntrico y bíblico y comienza a levantar misiones y evangelistas. Charles Finney, hermano, ¿qué es lo que nos aporta Charles Finney? Quiero que mires aquí o que pongas atención aquí 3 minutos. Charles Finney fue un revolucionario porque consideró que él estaba viviendo una época diferente a la de Jonathan Edwards. Estaba viviendo una época diferente a la de Wesley. Así que empezó a mirar su entorno y dijo: ¿cómo vive la gente de hoy en esta época donde me tocó vivir a mí? En ese tiempo empezaban las luces eléctricas. Alva Edison empezó a llenar el mundo con la bombilla eléctrica. Y entonces él hizo algo que en el momento pareció para muchas iglesias un poquito más tradicionales, algo como que no sé cómo llamarle, algo innecesario, pero que Charles Finney, hermano, dijo: si todos están alumbrando sus reuniones de teatro, están alumbrando sus reuniones de música, están alumbrando sus reuniones de pecado, con este invento maravilloso que es la bombilla eléctrica, hagamos que nuestros cultos tengan bombillas eléctricas. Y entonces los cultos nocturnos comenzaron a hacer un boom. Los cultos en las noches, hermano, comenzaron a tener mucha gente que llegaba a escuchar la palabra de Dios, porque Charles Finney dijo: usemos lo que tenemos a nuestro alcance en esta época. Tal vez para algunos cristianos pudieron haber considerado eso como un pecado, porque estaban usando algo del mundo. Sin embargo, hermano, Charles Finney entendió que hay cosas que no están peleadas con la palabra de Dios cuando uno los usa como herramientas para hacer que el evangelio o el mensaje pueda llegar de manera más eficaz. Así que usó luces, implementó o fortaleció el uso de la música. Y algo que la historia dice de Charles Finney es que la predicación cambió porque él se dio cuenta del poder que tenía la voz. Así que empezó a usar medios para que su voz pudiera ser escuchada a auditorios más numerosos. Carlos Spurgeon, que vivió unos años un poquito antes de Finney en Inglaterra, lo más que logró hacer es hacer su iglesia hacia arriba, como de 5 pisos, para que la voz pudiera subir en un espacio un poco pequeño. Pero Charles Finney se dio cuenta que el poder de la voz, a través de los inventos que se estaban usando en su época, podía llegar a grandes multitudes. Ese mismo camino de usar los medios que se tenían en el momento, hubo otros que los usaron. Quiero mencionarte también de alguien que seguramente tú has escuchado, un hombre que se llamó Dwight Moody, mejor conocido como Moody, un evangelista notable en Estados Unidos y que fue un predicador que revolucionó la predicación de su tiempo. ¿Por qué? Lo que él usaba de manera constante eran ilustraciones y anécdotas, ilustraciones y alegorías. Usaba lo que conocía la gente para fortalecer su mensaje. Usaba lo que la gente estaba leyendo para fortalecer su mensaje. Más adelante, ya en el siglo XX, el gran evangelista, y perdón que use la palabra gran, no lo digo así como que si fuera el más grande, sino me refiero a que fue muy notable, Billy Graham usó todos esos elementos, usó los medios de comunicación, usó los aviones
para empezar a moverse y empezar a hacer campañas multitudinarias. Por primera vez empezó a usar la iglesia evangélica, se reconoce porque fueron los evangélicos los que a mediados del siglo XX comenzaron a usar la radio y la televisión para la expansión del evangelio. Con esto te quiero decir, hermano, que la iglesia evangélica históricamente se ha distinguido porque ha visto una necesidad y ha buscado cómo lograr que esa necesidad se satisfaga, pero siempre teniendo esta columna vertebral: nacimiento o nacer de nuevo por Cristo Jesús, mensaje centrado en Cristo y en la Biblia, y expander el evangelio a través del apoyo a misiones o evangelistas. Si solo nos quedamos con el uso de luces, si solo nos quedamos con el uso de sonido, si solo nos quedamos con el uso de ilustraciones y anécdotas, si solo nos quedamos con el orgullo de estar usando radio y televisión, pero no predicamos a Cristo como el único medio a través del nuevo nacimiento, que una persona tiene que reconocer que necesita perdón de pecados. Si tenemos todo esto, hermano, pero nuestra enseñanza no está centrada en la palabra de Dios, sino en otro tipo de ideas, y no tenemos amor por el evangelismo, hermano, vamos a quedarnos solamente en lo que estamos viendo mucho hoy. Yo creo que muchas iglesias se han quedado con las luces, se han quedado con la música, se han quedado con el sonido, se han quedado con las anécdotas, se han quedado con las ilustraciones, se han quedado con el orgullo de los medios que utilizan, pero han perdido todo lo demás que fue el origen de la iglesia evangélica. Si queremos ser evangélicos, usemos los medios, usemos la tecnología, usemos lo que está a nuestro alcance. Seamos incluso un poco atrevidos para poder hacer uso de lo que está usándose afuera en el mundo para otras cosas, usémoslo para el bien. Pero si perdemos de vista que debemos predicar la vida nueva a través de Cristo Jesús, si perdemos de vista que tenemos que predicar a Cristo solamente con un buen fundamento bíblico, y perdemos de vista el amor para que el evangelio se siga expandiendo, apoyando a misiones y apoyando a evangelistas, nuestra relación con la iglesia evangélica o es poca o es nula. Ahora entiendo por qué algunos dicen: yo no soy evangélico. Claro, no predican perdón de pecados ni creen en la fe en Dios. Ahora entiendo por qué algunos dicen: nosotros no somos evangélicos. Por supuesto, su mensaje no es cristocéntrico, sino basado en fantasías e imaginaciones. Yo ahora entiendo por qué dicen: no somos evangélicos, porque no apoyan misiones ni iglesias, sino solamente enriquecerse a ellos mismos. Finalmente, hermanos, te lo digo muy rápido porque de esto vamos a estar hablando más dentro de poco. ¿Por qué reformadas? Primero los Corintios 4:6 dice: esto, hermanos, Corintios 4:6 dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, a no sobrepasar lo que está escrito, a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno con el otro. Si algo caracteriza el movimiento reformado es que dijeron: volvamos a las escrituras y no pasemos por encima de ellas, y no nos inventemos nada que no esté claramente descrito en la Biblia. Y si la palabra dice que la salvación es por fe y que el justo por la fe vivirá, eso así es. No le inventemos, no le agreguemos, no le salpiquemos. El justo por la fe vivirá. Con ese texto arrancó la gran ola de la reforma en el siglo XVI. Así que volver a la reforma es volver a las escrituras. ¿Y cuáles son los puntos centrales de la reforma a las cuales nosotros como iglesias evangélicas queremos apelar? Te los digo muy rápido. Número 1, si queremos reconectarnos con la reforma, es reconectarnos para combatir toda clase de idolatría. Toda clase de idolatría.
por más sutil que esta parezca. Es una pelea constante contra la idolatría. Y no pienses que nada más hay idolatría en la iglesia católica. Hay idolatría en la iglesia cristiana. Hay idolatría de personas, hay idolatría de ministros, hay idolatría de mensajes, hay idolatría de prácticas, hay idolatría de fechas, hay idolatría de costumbres. La Reforma dijo: quitemos toda clase de idolatría. Segundo, la Reforma se caracteriza por poner a la palabra de Dios como máxima autoridad. La Biblia, una vez más, nos damos cuenta que la Biblia es una constante, máxima autoridad que rija todo el haber, todo el caminar, todas las decisiones de la iglesia. Siguiente, la iglesia de la Reforma, su culto está centrado en Cristo Jesús. Todo aquello que distraiga nuestra atención de Cristo debe ser quitado, consideraron los reformadores, porque Cristo es Dios, es la máxima expresión de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les plació que Cristo representara la máxima expresión de la deidad. Así que es Cristo. Te voy a decir un detallito, solo para que tú lo consideres. La Reforma consideró que los cantos que se cantan en la iglesia deben hablar básicamente de la obra redentora, del sacrificio, de la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Por eso, hermano, los cánticos en la época de la Reforma no se enfocaban en textos del Antiguo Testamento, no enfatizaban la obra del Padre, aunque es digno de alabanza, sino enfatizaban que la obra del Padre se cumplió de manera maravillosa en Cristo Jesús. Por mencionar un detalle, la doctrina, esto es muy importante, hermano, porque las iglesias que vamos a conformar o que estamos conformando Ciber, estamos de acuerdo en rescatar estas doctrinas que se han perdido en muchas congregaciones. 3 doctrinas fundamentales definen la doctrina de una iglesia reformada. Un solo pacto, es decir, nosotros somos el producto de un solo pacto que nació en Génesis capítulo 3 versículo 16 y que culmina en Apocalipsis, aunque tuvo su punto máximo, su punto culminante en la cruz del Calvario. Un pacto de redención centrado en Cristo Jesús. Los otros pactos que están en la Biblia fueron sombra y figura. Hay quien asegura que Dios ha tenido 7 pactos. No, los pactos que Dios tuvo fuera de Cristo Jesús fueron la sombra y la figura, igual que la ley. La ley fue la sombra y la figura. El pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con Moisés, el pacto con Noé, todos fueron pactos que imperfectos, todos fallaron, que solamente alumbraban el gran pacto que el Señor decidió hacer con Israel y con la iglesia como una sola entidad desde el principio de los tiempos. Segunda doctrina, las 5 solas, que tú ya las conoces, están en nuestro logotipo de la Iglesia Bíblica de Jesucristo Monte del Señor. 5 solas que son una brújula, son una guía, son una norma para que no nos salgamos. Una sola escritura, la palabra de Dios. Una sola fe para ser salvos. Solo Cristo, el único medio de salvación. Solo por gracia, que es un regalo. Todo viene de Dios y para Dios, y solo a Dios la gloria. Y la tercera doctrina fundamental de la Reforma, aunque hay otras, pues estas son las más importantes, son las doctrinas de la gracia. 5 doctrinas que describen perfectamente la obra de Dios en toda la Biblia, desde la eternidad pasada hasta el regreso con Él a su eternidad futura. Otros 2 detalles de la de la Reforma fueron: la Reforma enfatizó en la meditación. Tú sabes que en los últimos 100 años la palabra meditación nos lo han robado los de la nueva era, nos lo han robado los de las doctrinas orientales, cuando la meditación es una expresión bíblica y que la iglesia de Reforma rescató, porque era una palabra en desuso, y Él rescató la meditación de la cual hace énfasis toda la palabra como parte de la práctica de la iglesia. Nosotros, hermano, hace muchos años empezamos a hablar de la importancia de la meditación y hubo quienes nos vieron mal, nos vieron con ojos extraños, como diciendo: ¿de qué está hablando el pastor? ¿Cómo que meditar? Por supuesto que la meditación tiene su lugar en la Biblia,
Porque la meditación cristiana es meditación en la propia palabra de Dios, con la palabra de Dios, envueltos en la palabra de Dios. Y la iglesia de la Reforma recuperó la importancia de meditar. Hoy muchos cristianos están buscando meditar, pero están buscando ir al yoga para meditar, cuando no saben que la Biblia tiene una forma de meditar. Y otra cosa que la Reforma consideró fue que hay que estar sentados en el matrimonio y en la familia. La iglesia reformada enfatizó rescatar el matrimonio. En aquel tiempo, hermano, había que rescatarlo porque la iglesia católica estaba prohibiendo casarse a todos los religiosos. Y él dijo: rescatemos el matrimonio, rescatemos la familia. Martín Lutero escribió mucho acerca de la familia. Hoy las razones por las que hay que rescatar el matrimonio y la familia tal vez son otras. Hoy el adulterio, el divorcio, el feminismo, el movimiento lésbico gay son movimientos, ideologías contra la familia. Es necesario que se levante una iglesia reformada, una iglesia evangélica, porque tristemente yo miro muchas congregaciones cristianas que están levantándose, pero a favor del matrimonio homosexual, a favor del aborto, justificando el divorcio, alejándose del evangelicalismo, alejándose de la reforma completamente y buscando términos más modernos como iglesias progresistas o iglesias posmodernistas o iglesias emergentes. No, hermano, si alguien considera otra cosa, está en libertad, pero yo creo que hay que regresar a la Biblia, a nuestra historia evangélica y a nuestra herencia reformada.